Buenas noches, tutor y compañeros. En este caso voy a realizar el video del paso final, analizar y diseñar un circuito que soluciona el problema planteado. El problema o el trabajo a realizar es el siguiente, de acuerdo al anexo 1. Diseñar una red de separación de tonos asumiendo que los altavoces manejan una resistencia de 8 ohmios y un condensador de 10 microfaradios. Determine L y la frecuencia de separación. Solución. En este circuito, pues básicamente lo que vamos a hacer es utilizar o diseñar dos filtros, un pasa bajo y un pasa alto. Nuestro filtro pasa bajo va a estar compuesto por una bobina y una resistencia. En nuestro caso la resistencia ya está dada, que son 8 ohms, que sería la resistencia del parlante. Y un filtro pasa alto compuesto por un condensador y una resistencia que sería la resistencia del altavoz de alto. Para nuestro caso ya tenemos el valor de C1. Como es un filtro que va a tener la misma señal, entonces simplemente debemos hacer una copla entre los dos filtros y obtenemos el siguiente circuito. Nuestra única fuente de señal, nuestros dos filtros de separación y las dos resistencias. En nuestro ejercicio tenemos los siguientes valores: R1 8 ohmios, R2 8 ohmios, C1 10 microfaradios y L1 con valor desconocido. Hallamos la frecuencia de corte. La frecuencia de corte la hallamos con los valores que nos dieron, 10 microfaradios y 8 ohmios, y obtenemos una frecuencia de corte de 1989 Hz, aproximadamente 1.99 kHz. Ya como tenemos nuestra frecuencia de corte y sabemos que nuestros dos circuitos deben coincidir en esa frecuencia de corte, entonces calculamos el valor de L1 con esa frecuencia. Utilizamos la misma fórmula y despejamos y obtenemos un valor de 0,64 mH. Entonces ya tenemos nuestro circuito calculado. Nuestro filtro pasa abajo con una bobina de 0,64 mH y nuestro parlante de bajos de 8 ohmios. Y nuestro circuito pasa altos con un condensador de 10 microfaradios y una resistencia o parlante de 8 ohmios. Luego ya tenemos nuestro circuito montado en el simulador. Vamos en ese momento a mirarlo. Aquí tenemos nuestro circuito ya en el simulador. Este es nuestro circuito. Aquí tenemos nuestro generador de señal, nuestro osciloscopio, donde en el canal A vamos a monitorear la señal de entrada de nuestro filtro de parador. En el canal C vamos a tener la señal de salida para los altos y en el canal D la señal de salida para los bajos. Aquí tenemos nuestro filtro compuesto por el condensador y resistencia, y acá nuestro filtro pasabajos compuesto por la bobina y el condensador. Tenemos unos voltímetros y hemos establecido unas señales de entrada que las vamos a mirar ahorita en la simulación. Entonces aquí tenemos nuestro voltaje de entrada va a ser 7.1 voltios pico pico, o sea, medidos de aquí hasta acá, que corresponden a 2.51 voltios de RMS. Entonces con ese valor en RMS vamos a hacer todos los cálculos. Inicialmente vamos a ver cómo se comporta nuestro circuito a una frecuencia baja. Vamos a utilizar 50 Hz. ¿Sí? Aquí podemos ver que para una señal de 50 Hz, coloquemos un poco más alto para que no se vea tan. Nos damos cuenta que esta es nuestra señal de entrada. Nuestra señal de salida para bajos es grande, tiene 2.45 voltios RMS y es muy parecido al voltaje de entrada. Pero nuestra señal de altos es muy baja, 0,12. Entonces nos damos cuenta que para esta frecuencia de 90 Hz las señales altas se atenúan y las señales bajas pasan casi con toda la amplitud. Luego aumentamos la frecuencia a, veamos, un valor cercano al 8.5 kHz. Aquí nos damos cuenta que ya nuestra señal de bajos está totalmente reducida y nuestra señal de altos está acercándose a su máximo. Aquí podemos darnos cuenta, si la comparamos con la señal de entrada, es muy parecida, pero todavía no alcanza el voltaje de la señal de entrada. Obviamente, como es un filtro pasivo, no hay amplificación, nunca vamos a obtener la misma señal de salida que la de entrada, porque
nuestro filtro, por bien diseñado que esté, siempre va a introducir unas pérdidas y la ganancia nunca va a ser 1, siempre va a ser menor a 1. Bueno, luego colocamos nuestro filtro cercano a la señal de corte que habíamos calculado que era 1990. Pues lo más cercano que podemos colocar es 2000. Vamos a ver si podemos colocarlo. Aquí ya tenemos 2000. Es lo más cercano que podemos colocar, porque el generador no nos permite colocar un punto intermedio entre 1.9 y 2. Aquí nos damos cuenta que las señales son muy parecidas, porque la frecuencia de corte coincide para los dos filtros. Entonces aquí tenemos nuestra señal de salida de altos de 1.79 y nuestra señal de bajo en 1.73. Entonces si miramos, las señales son muy parecidas en amplitud. Ellas obviamente tienen un desfase que es introducido por la reactancia, la capacitiva y la inductiva, pero la amplitud es aproximadamente la misma. En este caso, esta sería nuestra frecuencia de corte. Ya de ahí para arriba, si aumento, obviamente aumenta aumenta la señal de los altos y disminuye la de los bajos en amplitud. Nos damos cuenta que esta se redujo y esta flow. Y lo mismo si lo hacemos al contrario. Si bajamos de 1900, nos vamos a dar cuenta que la señal de los altos se reduce y la señal de los bajos aumenta. Entonces ya hemos comprobado que nuestro filtro funciona. Ya tenemos nuestro filtro. Aquí hemos hecho unas mediciones que nos van a enfrentar la ganancia o el voltaje de salida en porcentaje respecto a la frecuencia, y obtenemos unas curvas. Estas curvas pues son medidas con diferentes frecuencias y graficadas. En este caso pues sobre el eje X tenemos frecuencia y sobre el eje Y tenemos el porcentaje de la señal de entrada. Entonces si miramos, la señal de entrada nunca va a llegar al 100%, o sea, nunca va a ser la ganancia igual a 1. Bueno, estos son los pantallazos de la simulación. Bueno, y por último nos quedaba realizar el diagrama de Bode. El diagrama de Bode es una representación gráfica de funciones complejas, en nuestro caso funciones de transferencia, dependientes de una variable real, la frecuencia angular o lineal. Bueno, para nuestro caso pues obviamente vamos a trabajar, nuestro diagrama tiene que graficar la frecuencia respecto a la ganancia en dB. Entonces, como tenemos unas mediciones, tenemos que hacer las conversiones. En nuestro caso pues vamos a hacerlas con el programa del Excel. Entonces aquí yo ya tengo nuestras frecuencias con las que vamos a hacer las mediciones, que es desde 100 Hz hasta 20 kHz. Aquí hacemos la conversión de esta columna a esta frecuencia en radianes por segundo, y aquí hacemos las mediciones de nuestros valores medidos. El valor medido en el filtro bajo, o sea, en el filtro que va a los bajos. Luego calculamos la ganancia a esta frecuencia. En este caso pues la ganancia es simplemente el voltaje de salida, que en nuestro caso es 2.45 dividido 2.51, y ahí obtenemos nuestra ganancia, que en este caso para esta frecuencia de 100 Hz es de aproximadamente 0.97. Ya les recordarán que nunca llegará a 1. Luego esta ganancia la convertimos en dB con esta fórmula, 20 por logaritmo de la ganancia, y tenemos menos 0,2 dB. De esta forma convertimos la ganancia en ganancias en dB y la frecuencia en radianes por segundo, que es lo que vamos a utilizar en nuestro diagrama de Bode. La parte amarilla corresponde al filtro pasabajos y la parte morada corresponde al filtro pasalto. Las fórmulas son exactamente lo mismo. Luego ya introducimos nuestro gráfico. Nuestro gráfico nos va obviamente a graficar frecuencia en radianes por segundo y ganancia en dB. Para este caso, el eje Y, que nos muestra la ganancia en dB, está en una escala lineal, o sea que cada casillita de estas tiene el mismo valor. Pero
para nuestro caso en el eje X, donde graficamos frecuencia, para que se vea de una forma más real y no tan extensa, entonces se utiliza una gráfica de tipo logarítmico. Vamos a ver si aquí lo podemos mirar. Aquí podemos verlo. Entonces, aquí podemos notar que se debe colocar en escala logarítmica. Vamos a quitarlo para que se den cuenta por qué no se usa. Entonces tenemos un gráfico que no se vuelve nada real. Aquí quito nuevamente y tenemos entonces, por lo menos este cuadro, en este caso este cuadro corresponde a una unidad, de 1 a 2 una unidad, pero el mismo cuadro ya de aquí a acá corresponde a 2 unidades, aquí corresponde 4, aquí 8. Entonces es en forma logarítmica, para que la gráfica sea lo más real y pues sea más fácil de analizar. También tenemos la posibilidad de mirar aquí este punto, que es el punto de cruce, donde tenemos que la frecuencia es 11.93805 radianes por segundo, que corresponde más o menos a menos 3 dB. Vamos a ver, dice menos 3.18. ¿sí? Entonces aquí es este es el punto de cruce y donde la ganancia es menos 3 dB. Este sería nuestra frecuencia de corte. De aquí para allá, pues obviamente obtiene mayor ganancia las señales de frecuencia alta y de aquí hacia abajo, pues las señales de frecuencia baja. Y simplemente ya con esta información nuestro gráfico hace simplemente es ingresar los datos y él hace el gráfico solo, o sea, no tenemos que hacer nada. Ya que esta es la tabla con los valores que vimos y aquí está nuestro diagrama. Aquí pues hice una captura del punto exacto, 11.938.0470.04782 y menos 3 dB. Bueno compañeros, al final está la bibliografía, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, hasta luego.